podcast donde exploraremos lo que pasa en la mente, incluso si tú no sabes qué pasa. Por si no nos conoces, nosotras somos Valeria, Nicole, Giselle. y Marlene. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que Freud estaría feliz de analizar mientras tú cuentas tu sueño más raro. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque psicodinámico y de cómo Freud explicó la personalidad desde el inconsciente. Y también de cómo se evalúa la personalidad desde este enfoque, con métodos que hoy pueden sonarnos raros, pero fueron base en la psicología clínica. Así que prepárense, porque hoy nos vamos al fondo del inconsciente y sin flotador. A ver, vamos a primero empezar y sentarnos en las bases de lo que es el enfoque psicodinámico. Vamos a empezar por lo básico. El enfoque psicodinámico parte de la idea de que los procesos mentales inconscientes influyen en nuestra conducta, pensamientos y emociones. Y no solo eso, también planea que la personalidad se forma a partir de los conflictos internos entre nuestros deseos, la realidad y las normas que hemos aprendido desde pequeños. O sea, básicamente nos habla de que somos tipo un campo de batalla en donde tenemos una lucha interna entre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que realmente debemos hacer. Así es. Freud decía que la mente es como un iceberg. Lo que se ve es lo consciente. Lo que está debajo del agua es lo inconsciente. Y adivinen qué. Siempre lo que vemos es lo que influye. Por eso, para él, entender la personalidad implicaba descubrir qué fuerzas inconscientes nos están dirigiendo, aunque muchas veces no lo notemos. Y a partir de este momento les vamos a hablar sobre las estructuras de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. El ello nos habla de esta parte primitiva, la parte que nos mm, busca el placer, la satisfacción inmediata, no conoce la palabra no y regularmente no tiene un límite. Justo, es esa voz interna que te dice, cómete la pizza tú sola, te la ganaste. Pero pues muchas veces es esta parte que es muy impulsiva, es esa vocecita que muchas veces lo hemos visto en lo que son las películas donde tenemos un diablito y un angelito de un lado. Esta sería el diablito. Por el otro lado está el yo, que es esa voz que te dice, ok, podemos comer una rebanada de pizza, pero mañana hay que hacer ejercicio. Y finalmente está el superyo, que representa la parte moral, las reglas y los valores. Es como esa vocecita que te dice, no deberías comer eso, estás rompiendo tu dieta. O sea, vivimos atrapadas entre tres personalidades en nuestro cuerpo o nuestra mente que no se ponen de acuerdo entre el placer, la lógica y la culpa de hacer ciertas cosas. Y el equilibrio entre estas tres estructuras define lo que es nuestra personalidad. Si una domina demasiado, puede aparecer un conflicto o algún síntoma psicológico. Por eso debemos ir a terapia y intentar que esas estructuras mantengan una sinergia unas con otras, tampoco que domine mucho una, pero tampoco que otra esté como muy abajo. Así es, porque por ejemplo, si nos domina el ello, pues podemos actuar impulsivamente, pero si nos domina el super ello, pues podremos ser más rígidos o incluso sentirnos culpables de lo que hacemos. Y ahí entra el yo, que es la parte consciente que nosotros tenemos y que intenta mediar, aunque a veces termina agotado. Es esto que mantiene consciente el angelito y el diablito. Bueno, y ahora vamos con el inconsciente y los mecanismos de defensa. Una de las grandes aportaciones de Freud fue el inconsciente. Esa es la parte de la mente donde guardamos recuerdos, deseos o emociones que nos resultan un tanto dolorosas o inaceptables o no están como que bien vistas por la sociedad. Así es, porque como el yo no puede estar controlando a uno o a otro, el angelito o el diablito, pues procede a usar mecanismos de defensa. Estos nos hablan de cómo nuestro cerebro, nuestro inconsciente, va agarrando todo lo malo, digamos, y lo va convirtiendo como en estos mecanismos, como por ejemplo la represión, que es cuando olvidamos algo que en realidad no queremos recordar porque es algo tan traumático o algo que nos afecta tanto
que nuestro inconsciente es como de, no, mejor me lo guardo y así podemos sobrellevar un poquito mejor la vida. También nos habla sobre la proyección, que esto es cuando le atribuimos la culpa a alguien más de lo que realmente nosotros sentimos. Un ejemplo podría ser de que yo no estoy enojada, tú estás de malas. Claro, y también esto se trata de la racionalización, cuando justificamos nuestras acciones con argumentos lógicos o aunque el motivo no sea real y pues tratamos de aceptar que fue por esto y no porque realmente no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Así es, y pues todos usamos estos mecanismos, aunque no nos demos cuenta, ya que son como una especie de defensa psicológica para mantener pues una estabilidad emocional. Para cerrar con esto y pasar al siguiente tema, que es cómo evaluar la personalidad según Freud. Freud no usaba test como los actuales, no usaba un MMPI. Sus métodos eran más interpretativos y buscaba revelar al inconsciente desde técnicas en donde no estuvieras como pensando tanto, sino simplemente saliera. El primero era la asociación libre, que era que el paciente decía todo lo que se le ocurría sin límites y ahí es donde el analista buscaba patrones o temas repetitivos. También estaba la interpretación de los sueños. Aún hay personas que creen en esto, pero Freud lo buscaba como más algo base. Freud decía que los sueños son la vía real hacia el inconsciente. ¿Por qué? Porque en ellos expresamos nuestros deseos reprimidos, como que vivimos la vida que quisiéramos tener en realidad, más o menos. Sí, y por eso él analizaba como símbolos de los sueños, que eran como caídas, aguas, cada cosa que pasaba en un sueño para él tenía un significado. Y claro, los lapsus freudianos, o también lo conocemos como el acto fallido, son estos errores al hablar que revelan lo que realmente querías decir, aunque pienses que no, probablemente sí. Por ejemplo, cuando dices te amo en lugar de te llamo, también algo que nos pasa muy seguido es cuando tenemos una pareja y el tener tanto contacto con él o el tanto mencionar la palabra amor, cuando llegas a convivir con tu mamá, tu hermano o algo, inconscientemente se te sale eso al momento de hablarles. O, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, íbamos en la primaria, bueno, a mí me pasó en ese momento, que en vez de decir profe, decía mamá, o en este caso yo llegué a decir abuelita, entonces fue como que de pena. Entonces, yo creo que en este momento, en estas situaciones de la vida, Freud estaría, ay, mira, puesto para ver qué estás Anotando haciendo, qué estaba anotando. pasando, claro. Exacto. Sí, aunque parecen graciosos, pues es muy importante y es muy como interesante saber cómo estos pequeños detalles pueden decir algo de nuestro inconsciente. ¿Ustedes alguna vez le dijeron mamá a su profe? Sí, sí. De que maestra. No, así que No, intentando corregirlo, ¿no? claro, o De sea, que, de, ay, ay, es que ya me estaba proyectando yo. yo creo que igual en algún momento dejé, empecé a decir tía. Y eso que ni convivía tanto con mi tía. ¿Quién sabe? Porque quizá Freud estaba notando de que querías convivir más con tu tía y Exacto. por eso lo estabas proyectando hacia la maestra. Claro. Qué bueno, aquí esa maestra me pegaba. Igual y ¿Tu estaba tía te pegaba? reflejando que Pues cada quien, ¿no? Pasando al otro bloque, tenemos la vigencia y crítica al enfoque psicodinámico. Hoy en día hay muchas teorías que pues han evolucionado, pero el enfoque psicodinámico genuinamente sigue teniendo influencia en la psicología, en la psicoterapia moderna, a pesar de que es algo que ya tiene muchísimos años con nosotros en psicología, pues sigue estando vigente, porque seguimos estudiando lo que es el inconsciente. Entonces, ¿qué más nos tienes que decir, Valeria? Claro, ahora se centra más en los patrones emocionales relacionados con el consciente y la historia personal, pero sin la necesidad de tener muchas sesiones interminables durante 10 años. Y bueno, también tenemos bastantes conceptos de Freud, como son la interpretación de la infancia, los conflictos internos o los mecanismos de defensa, que estos siguen siendo bastante importantes para la psicología actual y se siguen tomando en cuenta. a pesar de que esto ha sido como fuertemente criticado y muy difícil de aprobar por ciertos métodos que en algún momento implementaron, pero se comprobaron científicamente y estaban muy basados en casos clínicos reales.
Sí, pero hay que reconocerle algo. Freud dijo, aquí está el inconsciente, y esto cambió por completo la manera de entender la mente humana. También algo que no es como tal del enfoque psicodinámico, pero le estamos hablando ahorita sobre la infancia, es el complejo de Edipo, que bueno, no sé si ya sepan la historia de Edipo, que no sé si alguien la quiera contar o la digo yo. Bueno, Adelante. momento, la verdad es que todo lo que voy a decir a continuación está un poquito mal, así que les voy a leer la verdadera historia de lo que pasó con Edipo y de la relación entre lo que tiene que ver con Freud. Edipo era el rey de Tebas y pues una terrible peste azotaba la ciudad y el oráculo dijo que la causa era que el asesino del antiguo rey Layo seguía sin ser castigado. Edipo prometió encontrarlo sin saber que él era el mismo culpable. Años antes, Edipo había huido de Corinto porque una profecía decía que mataría a su padre y se casaría con su madre. En su huida, mató a un hombre en un camino sin saber que era su verdadero padre, Layo. Al llegar a Tebas, resolvió el enigma de la Esfinge, fue proclamado el rey y se casó con la reina Yocasta, que era su madre biológica. Cuando la verdad se descubre, Yocasta se suicida y Edipo, desesperado, se arranca los ojos y abandona la ciudad, cumpliendo así el trágico destino que había intentado evitar. Básicamente esa es la historia de Edipo y nos habla pues obviamente de lo que tiene que ver la relación entre cuando somos muy chiquitos, nuestra figura como de amor son nuestros padres, bueno, y en este caso sería como del sexo opuesto, o sea, por ejemplo, digamos en mi caso, cuando yo era más chiquita era mi papá y en el caso de un hombre va a ser su mamá y siempre intentamos buscar esta interacción con nuestro papá o con nuestra mamá y y incluso tenemos como este conflicto con la persona contraria, la figura contraria, que en este caso pues podría ser como mi mamá, que era como de que sentir ciertos celos con ella cuando, cuando la relación amorosa que yo viera con mi papá, digamos. Pero obviamente pues no lo veíamos como tal así, porque pues solamente es una fase por la cual pasan los niños cuando son muy chiquitos, que pues sí va a afectar en lo que son sus relaciones, personales, en sus relaciones de pareja cuando son más grandes. Y ya, muchas gracias. Una disculpa. Y básicamente en esto consiste el complejo de Edipo, en cuando somos muy pequeños, nuestras interacciones sociales y obviamente por ver que nuestros papás como que tienen como esto de que se abrazan y sienten cariño el uno por el otro, nosotros queremos como estar en esta misma sintonía y ahí inician como nuestros patrones que muy a lo largo de los años se van a ir viendo y proyectando hacia nuestras parejas que tengamos. Si tienes como esta parte de que no, como que no lo resolviste bien, puede ser como que te gusten personas mayores o ese tipo de cosas, porque estás buscando a tu papá, según lo diría Freud. ¿Algo más que agregar? No. Ya como por último, quiero que pasemos a la reflexión final. Quiero que cada uno de ustedes me diga qué realmente opina de todo lo que hemos hablado acerca del podcast. Por mi parte, siento que Freud nos enseña que la mente no es solamente lo que callamos del conscientemente, sino también entra lo que sentimos y lo que callamos. Claro, y también muchas veces nos da a entender que nuestra personalidad es solo la punta del iceberg y que quizá nuestros comportamientos son una muestra de algo mucho más grande que traemos. Por ejemplo, cuando nos mostramos agresivos, ¿no? A mí me sucedía que era muy agresiva, pero ¿por qué? Porque en mi casa había problemas. Entonces, ok, ya fue que tratamos esto. Y es como decimos, ¿no? Todavía se sigue ocupando en la psicología pues actual porque pues fue bastante como que necesario mostrar esto para que se dieran cuenta de problemas futuros. Así es muy importante literal atacar el problema pues desde raíz, desde donde viene. Es importante reconocer que el enfoque dinámico no es para arreglar a una persona, sino es más bien para comprender qué pasa y justo así poder ayudar a esta persona a que lo reconozca y atacar el problema. Así que la próxima vez que sueñes con tu ex o digas algo sin querer, tal vez sea tu inconsciente tratando de contarte una historia. Y pues obviamente también conforme a lo que decían, creo que el enfoque psicodinámico es una base muy importante para la psicología, porque si vemos que Pavlov y Skinner hablaban de la conducta y que solo se podía medir lo observable, pues obviamente llega Freud y dice, aquí no, ¿eh? Aquí no.
también hay cosas que están desde nuestro cerebro, desde nuestro inconsciente, que no las podemos ver como tal, pero que forman una gran parte y tienen una gran relación con lo que nosotros somos. Ahí está, causando conflicto. Bueno, y entonces esto fue todo por Psicoinfoco. En este espacio exploramos un poquito de la mente con un poco de humor, anécdotas, un poco de teoría. Entonces estuvo muy bueno esto. Y también gracias por escucharnos y recuerden que no hay errores, sino solo lapsus freudianos. Y bueno, hasta la próxima. Sueñen cosas raras, sueñen con su ex, no regresen con él. Vayan a terapia. Vayan a terapia, cuídense que Freud estaría orgulloso de ustedes. O preocupado, depende del sueño. También. Bueno, muchas gracias. Adiós.